Dios te bendiga, querido hermano. Hoy una vez más el Señor nos concede escuchar su palabra en este lunes santo. Eh, ya estamos en esta Semana Santa. ¿Y por qué santa? Porque es la preparación que el Señor nos permite a todos para alcanzar ciertamente la santidad. Necesitamos pasar por ciertas dificultades para poder llegar a la cruz y de la cruz ir al cielo. Es lo que esperamos los cristianos. Los cristianos no esperamos que el Señor nos quite los problemas, sino al contrario, nos dé la fuerza para enfrentar cada situación difícil. Hoy, queridos hermanos, el Señor nos regala el poder escuchar un trozo del Evangelio de San Juan, capítulo 12, del versículo 1 al 11. Algo importante para también de una vez responder a una de las preguntas que me hacían en los comentarios de días atrás. ¿Por qué la mujer que aparece hoy en el Evangelio es comparada con María Magdalena? Bueno, respondo y de una vez hacemos la reflexión. Resulta que tenemos los evangelios sinópticos, que son 3. Y mencionamos también a Juan, que hace parte de los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y es importante tener siempre en cuenta esto. Tenemos 4 evangelios. ¿Qué significa eso? Que hay 4 miradas diferentes. ¿Qué significa? Que si sucede un accidente y vamos a interrogar a esas personas en el accidente, y resulta que uno estaba a la derecha del accidente, el otro estaba a la izquierda, el otro estaba al frente, el otro estaba atrás. ¿Todos vieron el accidente? Sí, pero de una forma diferente, porque de pronto el que estaba a la derecha era un arquitecto, el que estaba a la izquierda era un señor que vende yuca, el que estaba al frente era un médico y el que estaba atrás era, no sé, un ingeniero de mecánica. Todos hablarán del accidente con sus palabras, con su pensamiento y con su forma de vivir. Eso significa que los evangelios están vistos igualmente, o sea, ha sido el mismo acontecimiento, pero desde la vida de cada uno. Y eso es lo que debemos tener muy en cuenta para comprender siempre las Sagradas Escrituras. La Sagrada Escritura no puede ser visto como un libro histórico, aun cuando tenga momentos en los que se presentan historicidad, o sea, puede que haya un rey, tiempos, lugares, pero no puede ser visto como un libro histórico aun cuando tenga momentos históricos, sino como un libro de fe. Eso no se nos puede olvidar jamás. La Biblia es un libro de fe, que puede ser hasta comprobado con la historia, sí, pero es un libro de fe. No se nos olvide, queridos hermanos. Por lo tanto, hay que leerlo y pedirle al Señor que nos dé el Espíritu Santo para comprender. Eso lo digo por lo siguiente. Cuando vemos el Evangelio de Juan, hoy nos presenta que una mujer se le acercó a Jesús, y no cualquier mujer, sino María, la hermana de Lázaro. ¿Se recuerdan aquel pasaje bíblico donde se nos habla de María y Marta, donde dice que María ha escogido la mejor parte y Marta, Marta? Recordemos ese evangelio. La María que presenta hoy el evangelio es precisamente esa. Se acerca a los pies de Jesús porque esto es después de la resurrección de Lázaro, o sea, ya se acerca la muerte de Jesús. Ese es el contexto. Entonces, llega ese momento donde Jesús está en la casa de Lázaro como buenos amigos, porque recordemos que Jesús era amigo de Marta, de María y de Lázaro. Y por eso cuando Jesús resucita a Lázaro, o mejor dicho, cuando se entera que está muerto, dice el texto que lloró. ¿Por qué? Porque era su amigo. Y aquí hay algo importante y es para tener muy en cuenta. Y lo veíamos ayer domingo. Es que Jesús siempre fue humano. O sea, siempre desde el tiempo en que estuvo en el vientre de María hasta que ha muerto en la cruz.
ha sido un hombre, pero ha resucitado, se ha ido con cuerpo y alma al cielo. Aquí me meto con cosas de teología, pero no le prestemos atención a eso. Aquí lo importante es saber que Jesús ha tenido el sentimiento humano. El Señor Jesús ha sentido el sufrimiento de la humanidad. Por eso cuando alguno de nosotros esté sufriendo, esté sintiendo alguna necesidad, se va a dar cuenta que el Señor Jesús ya ha sufrido. El Señor, a mí me llamaba mucho la atención el evangelio de ayer domingo, a pesar de que era tan largo, pero hacía fuerza en dos cosas. El salmo decía: Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y le decía yo a los hermanos que escuchaban la homilía, esas palabras no las decía tanto porque el Señor, o sea, porque el Padre lo hubiese abandonado, sino porque en el fondo era una forma de unidad con el dolor humano. O sea, tú y yo en algún momento estamos sufriendo, o hemos sufrido, o vamos a sufrir. Lo importante es no sentirnos abandonados, porque el Señor permanece allí. Cuando Jesús está en la cruz y dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O sea, Él no está diciendo que el Padre no esté allí. Para que entendamos eso, Él está haciendo reflexión del Salmo. Se está mencionando el Salmo. Esa es su misión, esa es su tarea. Y Él sabe que el Padre está allí. Y digámoslo así, el Padre ha sufrido por este acontecimiento, así como sufre cada vez que nosotros sufrimos. A veces es muy fácil pensar que estamos sufriendo solos, pero resulta que el Señor se encuentra allí, a nuestro lado, acompañándonos. Cada uno tiene su dificultad, su problema, su inconveniente, pero el Señor se encuentra allí a nuestro lado. Eso es lo más bello, poder descubrir que no estamos solos. A veces llegan momentos de soledad, estás allá con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con la familia, con el uno, con el otro, pero te sientes solo. Y resulta que no, el Señor se encuentra allí a nuestro lado. Y retrocedemos al Evangelio. Resulta que Jesús está donde Marta, María y Lázaro. Y resulta que María deja caer un frasco de nardo y empieza a lavarle los pies a Jesús. Y obviamente sale el leguleyo del grupo. Sale Judas y dice: esa plata se lo hubiésemos dado a los pobres. Así como surge hoy. Mucha gente dice: ¿por qué esa plata que está allá no se usa más bien para dársela a los pobres? Eso siempre va a existir. ¿Y qué le dice el Señor? Los pobres los tendréis siempre. Digámoslo así, es como una misión para nosotros los cristianos de aprender a desprendernos frente a la pobreza. O sea, de aprender a ver a Cristo en el más necesitado. Y no siempre el que no tiene nada materialmente, sino también por aquellos que creen tener todo, pero en el fondo no tienen a Cristo. Allí es el Evangelio. Eso es lo que el Señor en el fondo nos quiere mostrar. Pero el Evangelio va mucho más allá. Y es poder descubrir que esta mujer, María, la de este Evangelio, que es la hermana de Lázaro, se adelanta, digámoslo así, a la muerte de Jesús. Es como una profecía. De todos modos, hoy el Señor con este Evangelio nos muestra cómo nosotros debemos vivir nuestra fe de una manera desinteresada, porque es que ese frasco costaba plata. Por eso dicen: hubiésemos mejor vendido y dárselo a los pobres. O sea, que costó. Eso era valioso. Pero vemos cómo esta mujer se desprende de eso para servir al Señor. Y es lo que muchas veces necesitamos. Y es por eso que a veces estamos tan amarrados y tan apegados a ciertas cosas que no servimos bien al Señor por estar apegados. ¿A qué? A pequeños ídolos. A la idolatría. Lo que de verdad es idolatría. El dinero, la familia, el nietecito, el abuelito, el primito, el esposito, no sé, como tú quieras llamarlo, se convierte en un ídolo que lo pones por encima de Dios. Y hoy el Señor viene a cambiar y a transformar toda esa mentalidad.
y sin perder la idea de las mujeres que aparecen en los 4 evangelios. Ciertamente hay 2 relatos, o sea, 2 evangelistas que hablan de que en la unción de Betania la mujer es María, la hermana de Lázaro. En los otros 2 evangelios, que ahorita mismo no recuerdo, creo que es Mateo y Lucas, dirá que es que es una mujer pecadora, que es la pecadora de la cual hablan tanto. Por eso algunos sacerdotes hacen referencia a eso, porque en 2 evangelios habla de una mujer pecadora y en los otros 2 habla de María, la hermana de Lázaro. Entonces, queridos hermanos, pidámosle hoy al Señor que nos dé a todos la gracia de poder hacer su santa voluntad, de cumplir, no por ley, por norma. La única norma y la única ley es el amor. Pidámosle al Señor poder amar de verdad y hacer su santa voluntad. Que esta Semana Santa sea de verdad una semana para vivir en santidad y en gracia de Dios. Que el Señor les bendiga, les guarde y les proteja en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan buena jornada.